Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Hoy Hablamos. En este vídeo vamos a hablar un poquito de historia y de cultura de España. En algunos vídeos solemos hablar de expresiones, en otros de gramática y en otros pues de noticias, de cultura española, de historia. Pues en este vídeo vamos a hablar de historia y de cultura, porque vamos a hablar de una de las ciudades más emblemáticas de España, de una de las ciudades más históricas de España. Vamos a hablar de Toledo, la capital de Castilla-La Mancha. Toledo es una ciudad conocida como la ciudad de las tres culturas, porque en el pasado en esta ciudad convivían tres culturas, convivían cristianos, judíos y musulmanes. Llama un poco la atención que estas tres culturas tan distintas, estas tres religiones tan distintas, pudieran convivir conjuntamente. Pero sí, hubo una época en la que en esta ciudad, en Toledo, convivían las tres culturas y no había ningún problema. Todos eran muy felices. Toledo es una ciudad preciosa y fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1986, debido a toda la historia y a todo el patrimonio que tiene esta ciudad. Porque la ciudad en sí misma es como un monumento, es tan maravillosa que toda la ciudad es patrimonio. Esta ciudad está muy cerquita de Madrid, está a unos 70 kilómetros de distancia, por lo que si vas a ir de vacaciones a Madrid, por ejemplo, es fácil acercarse a Toledo, ya que 70 kilómetros pues son más o menos 40 minutos en coche o una hora en coche, así que está muy cerca de Madrid. Y en Toledo, a lo largo de la historia, se han asentado muchos pueblos. Uno de los primeros pueblos que se asentó en Toledo fue el pueblo romano. El Imperio Romano conquistó esta ciudad en el 192 a.C. y ellos fueron los que le pusieron el nombre de Toletum, que después derivaría al nombre actual, Toledo. ¿Y sabes qué significa este nombre? Levantado, en alto. Y el significado tiene una explicación muy lógica, porque la ciudad de Toledo está construida en una colina a unos 100 metros de altura, justo al lado del río Tajo. Así que al llamarle en alto o levantado, pues se está refiriendo a esa altura que tiene la ciudad. De la época romana, Toledo aún tiene muchas cosas y algo muy interesante es la industria del hierro, la industria de creación de armas antiguas como espadas. Y todavía hoy en día se siguen fabricando espadas. Bueno, ahora ya no se usan para la guerra porque hay armas más sofisticadas, pero se fabrican bastantes espadas para coleccionismo o para llevar de recuerdo y este tipo de cosas. Así que si vas a Toledo y quieres comprarte algún souvenir, pues una espada toledana yo creo que es el mejor souvenir que puedes comprar. Y de hecho esta industria entre los siglos XV y XVII fue de las más importantes de Europa. Toledo era una de las ciudades más importantes en la creación de espadas de toda Europa. Así que imagínate lo importante que era antes esta industria. Y después de los romanos llegaron los pueblos germánicos. Y los pueblos germánicos, concretamente los visigodos, convirtieron en capital de su imperio a Toledo. Y durante esa época llegó a tener 10.000 habitantes. Pero después llegaron los musulmanes. Los musulmanes conquistaron parte de la península ibérica y en el año 711 conquistaron Toledo. Y para los musulmanes, Toledo fue una ciudad muy importante. Y aquí quiero hablarte de la expresión noche toledana. Cuando decimos pasar una noche toledana o tener una noche toledana, significa que pasas una noche muy mala o que pasas la noche en vela, sin dormir. Y uno de los posibles orígenes de esta expresión, porque hay varias teorías y realmente no se sabe cuál es el origen de esta expresión, pero a mí me gusta mucho esta teoría. Toledo era una ciudad muy importante y estaba gobernada por un emir que gobernaba toda esa parte de la península ibérica, pero tenía un poco de independencia. Y esto al emir no le gustaba que la ciudad tuviese esa independencia porque podría pasar que en el futuro se rebelaran o se sublevasen. Entonces el emir decidió enviar a un nuevo gobernador a Toledo. Y cuando envió al nuevo gobernador, organizaron un banquete, una fiesta para celebrar ese nombramiento, pero resulta que eso era una trampa. Entonces invitaron a cientos de personas muy importantes en Toledo y cuando iban a la fiesta o a ese evento los mataban, los degollaban, les cortaban la cabeza.
Y por eso se dice noche toledana, porque el resto de la población de Toledo pasó mucho miedo durante esa noche porque pensaban que a lo mejor pues iban a matarlos a ellos también. Por eso noche toledana hace referencia a esa noche que pasaron sin dormir, en este caso debido al miedo, pero ahora significa pasar una noche mal, pasar una noche sin dormir, en vela. También hay otras teorías, pero a mí personalmente es la que más me gusta. Pero años más tarde Toledo es conquistada o reconquistada por los cristianos. Las tropas del rey Alfonso VI conquistan Toledo en el 1085 y a partir de ahí Toledo se convierte en la capital de la monarquía castellana, en lo que sería España antes. Técnicamente no podemos hablar de España en el 1085, pero sí que lo que sería la base de la futura España, pues Toledo era la capital. Por eso es una ciudad tan importante actualmente en España, tan histórica, porque antes fue la capital. Ahora ya no es la capital, ahora la capital es Madrid, pero hubo una época en que la capital de España era Toledo. Y durante esta época, en el siglo XII, en el siglo XIII, en el siglo XIV, para Toledo fue una época de esplendor, fue pues la época de oro, podríamos decir, porque al ser la capital del imperio, pues tenían muchas riquezas, mucha gente acudía a la ciudad. Bueno, fue el mejor momento para Toledo. De hecho, en el siglo XVI España era un imperio muy grande y Toledo era la capital de ese imperio. Entonces Toledo era una de las ciudades más importantes de toda Europa. Pero en el 1561 Toledo deja de ser la capital del imperio español y Madrid se convierte en la nueva capital. Entonces, a partir de ese momento, a partir del 1561, Toledo pierde importancia. Por tanto, comienza el declive de Toledo. Ya no va a ser la ciudad tan importante que había sido hasta ese momento y poco a poco comienza a perder importancia. Y ahora quiero hablarte de un personaje muy importante para la historia de Toledo, de un pintor. En el pasado existió un pintor que fue muy importante para Toledo. Hay que decir que este pintor no era español, era griego, pero vivió en Toledo y murió en Toledo. Te hablo del pintor Doménicos Theotokopoulos. ¿Sabes de qué pintor te hablo? Pues posiblemente no lo sepas, porque casi nadie conoce al pintor por este nombre. Yo tampoco lo conocía antes de informarme. Pero si te hablo de El Greco, seguro que lo conoces, porque ese era su nombre artístico, El Greco. ¿Y sabes por qué para Toledo El Greco fue tan importante? Pues porque El Greco durante el siglo XVII decidió ir a España, decidió ir a Madrid para intentar ser pintor de la corte. Pero tuvo algunos problemas y al final pues no triunfó en Madrid, entonces decidió irse a otra ciudad muy importante para España en esa época, y esa ciudad era Toledo. Y en Toledo sí que triunfó. En Toledo pintó muchos cuadros para las clases altas y bueno, trabajó muy bien, tuvo mucha fama. Y entonces él vivió en Toledo y murió en Toledo. Por eso hoy en día en esta ciudad podemos encontrar muchas obras del Greco. Y para acabar este vídeo te voy a recomendar algunas cosas que puedes ver en Toledo. Como antes hemos hablado de que en esta ciudad convivieron judíos, cristianos y musulmanes al mismo tiempo, sin mayores problemas. Cierto que después pues hubo problemas, claro, pero hubo una época en la que no había problemas, pues hay varios monumentos o varios sitios que representan estas tres culturas diferentes. Entonces, una cosa que tienes que ver es la catedral, ¿no? La catedral que representa a los cristianos. Pues la catedral es quizá lo más importante de Toledo. Y en esta catedral hay obras del Greco y también de otro pintor español, en este caso, muy importante, Goya. Después también puedes ver la iglesia de Santo Tomé, porque ahí está una de las obras más importantes del Greco, el entierro del conde Orgaz. Y si ahora hablamos de los judíos, en Toledo hubo más de 10 sinagogas, pero la sinagoga de Santa María la Blanca se cree que era la sinagoga mayor de Toledo, así que esta sinagoga es una visita obligada. Y por último, de la cultura musulmana, tenemos la mezquita del Cristo de la Luz, que también es una mezquita bastante importante. Toledo es una gran ciudad. Si estás pensando en visitar España y quieres visitar algo que no sea Madrid o Barcelona, o quieres visitar Madrid, pero también quieres ver algo cerca de Madrid, Toledo es tu destino. Tienes que ir a Toledo porque es una ciudad donde te empaparás de la historia española.
porque con Toledo podemos explicar muchas partes de la historia de España. Esto ha sido todo. Muchas gracias por ver este vídeo. Recordad suscribíos a este canal en el botón de ahí abajo y recordad también que en nuestra web hoyhablamos.com tenéis varias cosas para aprender español, tenéis varios servicios para aprender español. Tenéis materiales y otros contenidos para mejorar vuestro español y también tenéis clases por Skype con profesores certificados y nativos de España. Todo esto en nuestra web hoyhablamos.com. Venga, nos vemos en el próximo vídeo. Pasa un buen día. Hasta el próximo.